Y bueno, continuando con nuestro programa, ahora daremos inicio al taller Cómo evaluar los riesgos de ciberseguridad en las organizaciones de servicios de salud. Para ello, damos la bienvenida a Diego Montenegro, quien es consultor técnico especializado en ciberseguridad en Manage Engine, México. Bienvenido, adelante. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy venimos a estar en este webinar con ustedes de parte de Manage Engine para hablar de ciberseguridad. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla en estos momentos para poderles mostrar a ustedes a lo que venimos. Bien, ¿cómo evaluar los riesgos de ciberseguridad en la organización de servicios de salud? Quien les habla, Diego Montenegro, consultor especialista de ciberseguridad para Manage Engine. Bien, en primer lugar hablemos de lo que es ciberseguridad. La ciberseguridad siempre hemos hablado o siempre hemos escuchado temas de la palabra ciberseguridad, seguridad informática, seguridad de la información, ataques, amenazas, malware y demás. Entonces, acotemos un poco este contexto de lo que es ciberseguridad. La ciberseguridad realmente es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa de anomalías. ¿De anomalías como cuáles? Ataques informáticos, por ejemplo, ataques de DDoS, ataques de phishing. Ya muchos de ustedes han escuchado en noticias o en alguna red de un vecino como tal. Junto a eso también poder observar el robo de información. El robo de información es algo muy común, muy normal hoy en día, porque realmente es algo que es infortunadamente un día a día. Siempre se están robando información y no tenemos esa visibilidad para poderlo ver, ¿no? Entonces la ciberseguridad lo que hace es contrarrestar esto. Ahora, contrarrestar también la alteración de un servicio, porque es que la alteración de un servicio me puede generar a mí pérdida de confianza ante mis clientes. Mediante ataques informáticos se realiza esto. Junto a esto, el famoso malware, el software malicioso que llega a mi organización, ralentiza los dispositivos, me sacan información y automáticamente puede pasar muchas cosas con estos malware, mecanismos de defensa. Entonces la ciberseguridad es ese mecanismo de defensa para contrarrestar estos ataques. Ahora, pérdidas en el servicio. Claro que sí, las pérdidas del servicio mediante esos malware o mediante ataques informáticos que nosotros podemos llevar ese día a día que nosotros podemos estar soportando. Pero hay algo que nosotros a veces obviamos en ciberseguridad, nosotros como administradores de ciberseguridad. Entonces supongamos que nosotros somos administradores de un centro hospitalario donde no estamos viendo los malos hábitos de uso. Entonces, aquí llega algo importante y es la ciberseguridad. Siempre estamos pensando en protegernos con ataques cibernéticos, malware, pérdida de servicios, robo de información. Pero nosotros a veces obviamos algo muy importante y es esos malos hábitos de uso de los usuarios. ¿Quién ingresó a qué, por ejemplo? ¿Quién modifica? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo están interactuando mis usuarios con mis recursos? ¿Cómo están interactuando mis usuarios con mis dispositivos críticos de la organización? Entonces, la ciberseguridad no solamente de protegernos de algo que no conocemos, como los hackers y demás, sino también es protegernos de nosotros mismos, protegernos del vecino, del amigo que está acá. Entonces, aquí es donde viene algo muy importante y es empezar a conocer mi infraestructura tecnológica. Entonces ahí es donde viene un paso de la ciberseguridad muy grande y es, bueno, pero yo soy un administrador de una organización hospitalaria y qué es lo que debo hacer para empezar a medir ese riesgo, a medir ese nivel de seguridad que yo tengo en mi organización. ¿Qué debo empezar a hacer? Entonces aquí es donde vamos a enfocarnos en esos malos hábitos de uso y es donde cómo poder contrarrestar esto. La ciberseguridad es contrarrestar. Entonces, ¿cómo poder nosotros contrarrestar esto? Entonces, en primer lugar, la arquitectura típica. Una arquitectura típica, por ejemplo, en algún hospital donde se tenga un enlace WAN a ciertas sedes del hospital, donde se tienen usuarios de dominio, se tienen los workstation para poderse autenticar y de ahí poder hacer conexiones a los dispositivos, a los servidores críticos de la organización, donde tiene su segmentación LAN, donde esa LAN se conecta a una WAN, que es otro branch office, por ejemplo, donde podemos tener todos estos dispositivos y una franja de MZ donde tenemos nuestras aplicaciones publicadas en Internet, nuestros servicios críticos de la organización y todo mediante una columna vertebral llamado switch de core, donde este me permite comunicarme en toda la LAN
de todas las VLANs que yo tengo. Digamos que esa arquitectura la tenemos, esa arquitectura la conocemos, muchos hemos compartido esto, muchos hemos administrado esta. Entonces ahí es donde viene algo importante y es empezar a ver, y es que nosotros tenemos esta arquitectura, pero necesitamos empezar a conocer no solamente cómo está configurado, sino a conocer realmente qué es lo que debo hacer en materia de seguridad informática. Entonces ahí para ello hay un panorama muy negativo realmente, y sobre todo en el sector hospitalario en cuanto a amenazas cibernéticas. Por ejemplo, daños causados por insiders han crecido cada vez, cada año ha crecido el 31%. Por ejemplo, este año, a comparación del año anterior, el 31% de daños de los insiders. ¿Cuáles son esos insiders? Usuarios legítimos de la organización donde pueden estar instalando malware, donde pueden estar robando información, extrayendo información, eliminando información crítica de la organización. Pero resulta que este es un usuario que es de la organización, es contratado por el hospital. Puede ser un doctor, puede ser enfermería, puede ser un mismo administrador de TI del mismo hospital. Entonces ahí es donde debemos empezar. Vamos a empezar a generar valor, a medir el riesgo con base a nuestros compañeros, a nuestros usuarios. Ese insider es lo que tenemos que empezar a evaluar. ¿Qué es lo que están haciendo mis usuarios con mis recursos? Entonces, ahí tenemos un panorama realmente muy negativo porque cada vez están aumentando este valor y a diferencia del año pasado ha subido el 31. Ahora, ha subido en comparación de los otros años un 47% de la frecuencia de los incidentes. Eso quiere decir que está pasando mucho más seguido. ¿Por qué? Porque es exitoso. Porque realmente encontraron cómo hacerlo y lo están haciendo mucho más rápido. Y el problema es que nos estamos demorando 77 días para darnos cuenta de que nos han sacado información, de que estamos perdiendo dispositivos a nivel de servicios, de que estamos realmente siendo atacados en la organización, bien sea por un insider o un outsider. Entonces ahí es donde empezamos a tener ese problema. Nos estamos demorando mucho para poder detectar un problema. Pero entonces no tenemos que ser reactivos, sino más bien proactivos. Evitémonos esos dolores de cabeza de empezar a investigar quién nos ha sacado información, a dónde ingresaron en los dispositivos críticos y demás. Entonces, ahí es donde viene algo importante y es que, en primer lugar, el principal riesgo en el sector hospitalario, en el sector de salud, es la falta de visibilidad en las operaciones. Esto quiere decir que no estamos conociendo cómo trabaja nuestra organización. No sabemos si realmente el administrador de bases de datos de un hospital realmente solamente está entrando a su base de datos y no a otros dispositivos u otros servicios más. Ahora, no sabemos ese usuario, ese dispositivo de base de datos, realmente que se estén aplicando las políticas necesarias para trabajar en la organización. Entonces, ahí es el principal riesgo que tiene el sector hospitalario y es la falta de visibilidad, es la punta del iceberg realmente. Pero vienen más errores, vienen más riesgos que se tiene. Mucho, ¿como cuáles? El uso inadecuado de dispositivos. Tener, no tener más bien un control de acceso. Cualquier usuario ingresa, cualquier usuario privilegiado ingresa a cualquier dispositivo. No está siendo auditado. Entonces empezamos a utilizar ese uso inadecuado de dispositivos, es decir, ingresar sin ser auditado, sin ser controlado, sin saber que realmente están ingresando. Como por ejemplo nosotros estando en este webinar y ustedes saben realmente quiénes están entrando a los dispositivos críticos de su organización. Entonces tienen forma como con un simple clic poder ver quién lo está haciendo. Entonces ahí es donde debemos empezar a medir ese riesgo en seguridad con base a nuestro sector hospitalario, ¿no? Ahora, dispositivos vulnerables. Las vulnerabilidades siempre van a existir, pero nosotros tenemos que estar un paso más adelante. Tener los dispositivos totalmente parchados. Eso es importante. Y uno de los principales riesgos del sector salud son dispositivos vulnerables que no tienen los últimos parches, que no tienen las últimas actualizaciones a nivel de anti-malware dentro de los dispositivos. Entonces, esto me crea una brecha de seguridad muy grande a la hora de poder obtener y poder tener una postura de seguridad. No puedo tenerla si tengo esos dispositivos vulnerables. Ahora, trabajo remoto. El trabajo remoto realmente no es una desventaja de una organización. Realmente una organización que pueda seguir trabajando, que pueda seguir produciendo
Cuando los usuarios trabajan remotamente, es una organización que está creciendo a nivel de tecnología, pero aquí es donde se debe empezar a trabajar en ese trabajo remoto y cómo están operando. Entonces, esa falta de visibilidad, que es la punta del iceberg, realmente se va a faltar mucho más con el trabajo remoto porque estamos perdiendo visión de los usuarios. Entonces, ahí es donde debemos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues realmente con un control de acceso, ¿no? Ahora, los insiders es una amenaza muy grande para las organizaciones. El mismo usuario que tiene privilegios elevados, el mismo usuario que tiene una cuenta privilegiada, pues realmente puede estar haciendo muchas cosas que ningún sistema lo esté auditando y podemos estar perdiendo información. Realmente esos son los principales riesgos que pasan en el sector salud en los últimos años, que realmente lo primero para poder atacar todo es empezar a tener esa visibilidad en las operaciones de la organización, de todos mis dispositivos TI. Ahora, vamos a hablar de ese control de acceso, pero para el control de acceso a la red tenemos que hablar algo básico como las contraseñas, ¿no? ¿Cómo se maneja hoy en día las contraseñas en el sector salud y en otros sectores también, no solamente en el sector salud? Digamos que esto aplica para todos los sectores de negocio. Y aquí es importante eso. Si yo quiero empezar a tener una visibilidad en mi organización, pues vamos a empezar al manejo de las contraseñas. Las contraseñas es el acceso a un dispositivo, ¿no? Porque las contraseñas, sabemos que hay otros métodos de autenticación, pero siempre la contraseña es la que más se va a utilizar, es la que más vamos a utilizar en nuestra organización. Entonces, porque es muy fácil de manejar, porque es gratis, porque X razón. Entonces, tenemos que empezar a apuntarle a las contraseñas como primer paso. Entonces, ¿cómo manejamos ese riesgo? ¿Cómo se maneja hoy en día en la actualidad las contraseñas? Pues realmente, las contraseñas, como se manejan hoy, por ejemplo, el respaldo, los backups, hojas de Excel, archivos de texto, copias físicas en cajas fuertes, el hard-coded, por ejemplo, notas adhesivas. Hoy en día entrar a una organización y todavía se ve esto, donde está el dispositivo, donde está el usuario y resulta que tiene unas notas adhesivas con el usuario y la contraseña, donde, por ejemplo, y pasa muchas veces cuando alguien llega a la organización, por ejemplo, un administrador de seguridad, un administrador de una base de datos o de networking, por ejemplo, donde necesita empezar a interactuar con los dispositivos y lo que hacen es pasarle una hoja de Excel con dirección IP, con usuario, con contraseña, pues realmente es una muy mala práctica y todavía en la actualidad, o sea, a hoy, 2022, pues seguimos con esto, ¿no? Entonces, realmente estamos haciendo algo muy mal y es ese tratamiento de contraseña. El tratamiento de la contraseña realmente no está siendo muy bien auditado, no está siendo muy respaldado. Realmente guardarlo en un archivo de Excel, pues realmente no debe pasar. Ahora, el acceso. El acceso no está siendo controlado. Entonces llega un usuario o llega un compañero de mi organización, del hospital, y yo le digo, esta persona me dice, necesito ingresar al dispositivo. Pues, ¿yo qué hago? Darle la hoja de Excel con todas las contraseñas. Esta persona ingresa a ese dispositivo mediante RDP, SSH y demás, y realmente control no hay. Yo estuve cometiendo un error en la organización y le estoy pasando una contraseña a un usuario. Puede ser mi amigo, puede ser un usuario que realmente deba estar haciendo algo en ese dispositivo. No significa que no se le pueda dar acceso, sino simplemente hay que saber dar un acceso. Entonces realmente no estamos controlando esto, no lo estamos haciendo. Ahora el control, no hay una visibilidad a nivel de control. Se da un acceso, pero no hay un control. Puede entrar absolutamente todo. Puede modificar absolutamente todo esto. No hay una rotación de contraseñas, por ejemplo, en los dispositivos. Que haya una política de seguridad donde cada 3 meses los servidores críticos de la organización cambien las contraseñas. Y esto debe pasar. Y no solamente que cambie las contraseñas y que todos deban saber la contraseña, sino realmente es una persona que deba conocerlas o un segmento de personas que deban conocer esa contraseña. Entonces, ahí es lo importante, ahí la importancia de poder empezar a controlar. Y esta es la actualidad, eso no se ve hace 20 años, esto se ve hoy. Entonces, ahí es donde empezamos a medir el nivel de riesgo. Si nosotros estamos haciendo esto, si tenemos hojas de Excel con usuarios, contraseñas, direcciones IP y demás de los dispositivos críticos de la organización, pues realmente nosotros estamos actuando mal. Y para ello, para eso estamos en este webinar, para encaminarnos de cómo es las mejores prácticas. Ahora, bien, entonces,
Por ejemplo, hoy en día es increíble pensar de que exista un libro para guardar password. O sea, realmente es una muy mala práctica. ¿Comprarían ustedes realmente un libro de estos para empezar a guardar esto? Es un libro extremadamente económico, muy económico, para guardar algo tan importante que es un password, ¿no? O como por ejemplo tener estas malas prácticas de esta foto, un servidor con toda su información. Eso es lo que tenemos que evitar en una organización. Empecemos a mirar el nivel de riesgo en la organización, en ustedes, si realmente esto está pasando. Si tenemos una foto como esta con un servidor con sus cuentas. O sea, realmente estamos en retroceso con el tema del tratamiento de contraseñas. Y es por eso es importante empezar a manejar y a controlar el acceso, pero primero con el tratamiento de contraseñas. Ahora, por ejemplo, esta foto tomada, un computador, tenemos un usuario que está administrando el computador, pero si yo hago un zoom en esa imagen, lo que voy a ver es un usuario y una contraseña. Entonces, aquí es donde volvemos y decimos, ¿realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿Realmente no tenemos, digámoslo así, algo de sentido común para poder ver que esto realmente es una muy mala práctica? ¿O ustedes qué piensan referente a esto? ¿En su organización pasa esto? ¿Algún usuario de la recepción? ¿Algún administrador de TI? Porque recuerden que la seguridad y el tratamiento de las contraseñas, esto no solamente es para los administradores de TI, esto es para todas las áreas de negocio en una organización. Por ejemplo, en un hospital, para el área de enfermería, para el área de medicinal, para absolutamente todos. Entonces, esto no puede pasar. Entonces, ahí es donde entra el concepto, ¿no? Bueno, pero ¿cómo podemos resolver estos desafíos? ¿Cómo poder controlar un acceso a un servidor crítico? ¿Cómo poder compartir una contraseña, pero ¿cómo hago yo para que no vean esa contraseña? Entonces ahí es donde viene esa importancia de tener herramientas de seguridad para poder controlar mis accesos y poder tener las contraseñas en un lugar. Las contraseñas hay que tener. Esto no solamente es a nivel de memorizar. Tenemos que tenerla, pero en un lugar seguro, no en archivos de Excel, no en unas notas adhesivas, no en una hoja de blog impresa y pegada en un computador. Entonces, ¿cómo resolvemos estos desafíos? En primer lugar, para ello, es importante tener presente de que debemos saber qué es una cuenta privilegiada. ¿Qué es una cuenta privilegiada? Una cuenta privilegiada básicamente es un usuario y una contraseña que tiene un usuario. Usuario y contraseña. Ese usuario y esa contraseña que ingresan, se autentican a un dispositivo y resulta que esa cuenta puede hacer muchos cambios en mi organización, como por ejemplo desactivar políticas en el firewall, como por ejemplo ir a crear usuarios en el directorio activo, como por ejemplo poder crear eh, información de un paciente. Cuando el médico está escribiendo el historial de un paciente, esto ya es una cuenta privilegiada porque no cualquier cuenta puede hacer esto. Entonces, las cuentas privilegiadas es ese usuario y contraseña que ¿quién las están manipulando? Los usuarios privilegiados. Entonces, aquí pongo un ejemplo de realmente las cuentas privilegiadas son cuentas con permisos elevados, no es una cuenta cualquiera, y donde, quién la puede tener? En el sector hospitalario, por ejemplo, lo puede tener un médico, donde está registrando todo el historial de un paciente, donde puede también tener un administrador de sistemas, el administrador de las aplicaciones, por ejemplo, un desarrollador, el área de marketing, por ejemplo, para poder generar todo este valor a nivel hospitalario, por ejemplo. Entonces, esas cuentas privilegiadas son las que vamos a empezar a detallar, a tocar y a cuidar. Eso es lo más peligroso que hay en una organización. Hay que tenerlas claro porque cómo nos accedemos a los dispositivos, pero tenemos que empezar a tener una visión general sobre estas cuentas. ¿Quién necesita las cuentas privilegiadas? Los dispositivos, precisamente para autenticarnos, los servicios, algunos servicios en las organizaciones y por supuesto aplicaciones, ¿no? Entonces ahí es donde viene un concepto y es, ¿qué es el acceso privilegiado? El acceso privilegiado es que un usuario privilegiado toma una cuenta privilegiada para acceder a un dispositivo crítico de la organización. Entonces, el acceso privilegiado es precisamente poder acceder a un dispositivo que no todo el mundo puede acceder. Es poder realizar un acceso a un dispositivo crítico para generar una tarea que no todo el mundo puede realizar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el contexto importante, es
¿quién tiene esas cuentas? ¿Quién realmente tiene una cuenta? ¿Quién tiene realmente en mi organización un acceso privilegiado? Entonces, ahí es la importancia de poder entender esto en nuestras organizaciones. Ahora, ¿quién necesita el acceso privilegiado? Por supuesto, las personas, empleados, contratistas. Aquí viene un punto importante y es una demo que voy a mostrar ahora en unos minutos y es cómo darle acceso a un contratista a mi organización. Supongamos que tenemos un contratista que necesita ingresar a un servidor crítico de la organización. Ok, le voy a dar el acceso al contratista. Es una persona que no trabaja conmigo, pero le voy a dar un acceso seguro. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a controlar esos accesos, ¿no? Servicios, todo el tema de los servicios, aplicaciones, son los que necesitan accesos privilegiados. Realmente las personas es lo más importante. No significa que servicios y aplicaciones no sea importante, sino simplemente son los que más manipulan esas cuentas privilegiadas, esos accesos privilegiados de personas privilegiadas, ¿no? Entonces ahí es importante poder definir cuántas cuentas. Ahora, los tipos de cuentas privilegiadas, ¿no? Entonces vienen tres tipos de usuarios, ¿no? El usuario estándar, el power user y el privileged user. Entonces, entre más elevo yo en mi pirámide, pues realmente mayor es el riesgo asociado a él. ¿Por qué? Porque es una cuenta que realmente entre más escale, pues más puede hacer dentro de mi organización. Así como puede hacer cosas buenas, también puede hacer cosas malas, ¿no? Puede ir a eliminar una lista de acceso que pueda bloquear a todos dentro de un hospital hacia Internet, por ejemplo. O desconectar los dispositivos de los médicos donde suben todo el historial médico de los usuarios. Entonces, entre más usuario tenga, digamos, cuando es un privileged user, pues realmente tengo mucho más poder. Tengo mucho más poder en mi organización para realizar tipos de cambios. El riesgo es asociado. Entonces, ¿cuántas cuentas ustedes tienen en la organización? ¿Cuántas cuentas privilegiadas tienen ustedes que realmente es un factor de riesgo muy grande y que es un riesgo que tenemos que empezar a auditar? ¿Se necesita usuarios privilegiados? Claro que sí, pero aquí lo que se necesita es poder observarlos, poder verlos, poder auditarlos, que eso es lo más importante. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se hace? Entonces, aquí es donde viene el concepto de un baúl. Entonces, vamos a empezar con las contraseñas. Las contraseñas. Olvidémonos de los archivos de Excel, olvidémonos de las notas y lo que vamos a hacer es empezar a guardarlos en un baúl, pero en un baúl físico, no en una caja fuerte. Realmente es un mecanismo de seguridad, un software de seguridad 100% cifrado donde empecemos a almacenar las contraseñas. Almacenar. ¿Donde quién tiene acceso a este baúl? Los ingenieros de sistemas, los administradores super user. Aquí es importante definir quién tiene acceso a ese baúl. Ahora, ¿de qué contraseñas? Pues de todos mis dispositivos en mi organización. Entonces, esta caja fuerte virtual, este software virtual, pues realmente se me está convirtiendo en algo ya muy crítico en la organización, porque estoy canalizando todas mis contraseñas en un solo lugar, de mis bases de datos, de mis servidores Windows, de mis servidores Linux, de mis routers, de mis firewalls, de mis switch. Entonces, estoy volviendo un ecosistema muy fuerte y estoy canalizando mis contraseñas en un solo lugar. Empezar con esa tarea es muy importante. Eliminemos los archivos de Excel en varios dispositivos. No hay visibilidad de eso. Empezar a canalizar uno solo, pero que no todo el mundo, por supuesto, tenga acceso a estas contraseñas. Ahora, unas preguntas que yo les hago a ustedes mientras atienden este webinar, que en primer lugar, muchísimas gracias por ello, donde quiero hacerles unas preguntas mientras atendemos esto, si realmente tenemos la respuesta. Por ejemplo, ¿sabes si todas las cuentas, como pueden ustedes observar ahí, sabes si todas las cuentas privilegiadas en tu compañía están en manos de personas idóneas? O sea, realmente esas cuentas privilegiadas que ya explicamos qué son, las personas idóneas las tienen. Ahora, ¿sabes si los funcionarios de tu organización comparten cuentas privilegiadas entre ellos? O sea, ¿tenemos este contexto claro? ¿Tenemos la respuesta a esta pregunta? Ahora, ¿cómo se comparten eso, no? Eso es importante, ¿no? ¿Sabes qué procedimientos o acciones realizan con estas cuentas privilegiadas? Con base al punto anterior de que si se comparten las cuentas, sabemos ahora qué se están haciendo con estas cuentas.
Entonces, es importante empezar a detallar y a medir el nivel de riesgo de esto. Si no tenemos la respuesta a estas preguntas, pues realmente estamos con un riesgo alto, ¿no? Porque no sabemos cómo se están conectando, no sabemos dónde para una contraseña, no sabemos dónde se ingresa una contraseña. Y por último, ¿sabes cuántas cuentas privilegiadas tienes en tu compañía? Entonces, es importante poder tener presente estas 4 preguntas, que ustedes sepan estas respuestas a estas preguntas para que ustedes empiecen a tener una visibilidad del tratamiento de contraseñas. Esto es importante. Si yo tengo esa visibilidad del tratamiento de las contraseñas, tengo un control de acceso granular, tengo un control de acceso auditado. Entonces, es importante empezar a definir. Entonces, ustedes mismos háganse en estas preguntas y realmente revisen si tienen la respuesta. Si no lo tienen, para eso está este webinar, para empezar a detallar y empezar a mirar cómo podemos eliminar esa brecha de seguridad que podemos tener en las organizaciones. Ahora, hay un contexto muy importante que es que viene del tratamiento de las contraseñas y es llamado PUA. Es un término en seguridad informática que lo que significa es el Privileged User Behavior Analytics. Realmente es un comportamiento, es un análisis de comportamiento del usuario privilegiado. Esto quiere decir que yo como administrador privilegiado, yo soy un administrador de firewall, supongamos en una clínica muy reconocida, donde yo soy dueño de los firewalls, yo creo las políticas, yo estoy revisando todas las alertas que llegan a mi firewall mediante ataques cibernéticos, pero yo no puedo decidir que tenga todo el poder. Ahora, yo como administrador de seguridad, ahí la importancia es quién audita al administrador de seguridad. ¿Quién está auditando el dueño de las bases de datos? Al de networking. Entonces ahí es donde viene un contexto claro y empezar a mirar ese factor de riesgo que tienen esos usuarios. Entonces esos usuarios van trabajando el día a día, las herramientas de seguridad van aprendiendo qué es lo que está haciendo este usuario y realmente lo que hace es que si el usuario hace un cambio totalmente diferente a lo que venía haciendo, alertar a un auditor. Entonces, ahí es donde podemos ver de que al usuario administrador, al dueño de los firewalls, pues también se audita, también deben auditarse en ellos. Entonces, eso es importante. Ahora, aquí yo les traigo a ustedes un caso de uso, una demo que quiero mostrarles y es un control de acceso. Es un control de acceso a las aplicaciones. Entonces, en el día a día, supongamos que somos un administrador, estamos en un hospital y resulta que llega un contratista y aquí es importante esto, le vamos a dar acceso a un usuario que no es de la organización, pero le vamos a dar un acceso seguro. Entonces un contratista dice, necesito ingresar al servidor, ¿puedo ingresar al servidor? Hay un servidor dedicado para los contratistas donde contienen aplicaciones para poder realizar ciertas tareas. Entonces, este contratista necesita ingresar a ese servidor para entrar a la aplicación de gestión de inventario de los medicamentos en una organización. Entonces, él necesita ingresar, pero él no tiene una cuenta de dominio porque no es un empleado del hospital. Él realmente es un contratista. Entonces, no tiene cómo poder ingresar. Simplemente anda con su dispositivo, que es un dispositivo personal, absolutamente nada más. Entonces, aquí es donde viene el administrador. Aquí es donde viene Diego, que es el administrador de ese servidor, es el dueño de él, es un administrador. Dice, ok, contratista, te voy a dar el acceso, tú vas a entrar a ese servidor. Pero resulta que el usuario Diego lo que hace es poderle dar acceso al servidor, pero únicamente a una aplicación. Aquí yo traigo a correlación una aplicación llamada Triton, que es una aplicación de gestión de inventario. Entonces, en este modelo que tenemos hoy, es que un contratista necesita ingresar a esa aplicación para poder hacer el control de inventarios. Pero entonces Diego tiene que darle el acceso, porque Diego es el dueño del servidor, es el que aprueba los accesos. Es decir, que Diego es un usuario privilegiado. El contratista no, el contratista simplemente es un usuario que necesita ingresar. Entonces aquí quiero ir a la demo y quiero mostrarles a ustedes algo muy interesante y es que poder hacer ese caso de uso. Aquí yo tengo mi herramienta, que es la que me ayuda a hacer un baúl de contraseñas como hablamos ahora, donde yo tengo las contraseñas todas canalizadas en un solo lugar de muchos dispositivos, como
como mi controladores de dominio, como mi firewall Fortinet en este ejemplo, como sitios web, como bases de datos Oracle, dispositivos Linux, dispositivos Windows, Cisco, por ejemplo, también se ve aquí, VMware también. Entonces yo soy el administrador de todos estos dispositivos. Tengo mi herramienta canalizada y automáticamente tengo mi baúl de contraseña con todos los passwords de mis dispositivos. No tengo en un archivo Excel, simplemente lo tengo en mi herramienta. Ahora, ¿qué sucede? Necesito darle acceso a un usuario, ¿no? Entonces yo actualmente aquí lo que estoy haciendo es que yo soy el administrador, soy el dueño de estos dispositivos, pero este servidor es el que necesito darle acceso a alguien. Resulta que este servidor tiene dos cuentas locales. Es un servidor de Windows que tiene dos cuentas. Una es la cuenta administradora y la otra es el proveedor. Es una cuenta local llamada proveedor. Esta es la cuenta que yo necesito darle a ese contratista para que él pueda ingresar. Entonces aquí viene algún contexto muy importante y es que voy a compartirle esa cuenta al usuario. Aquí lo importante y es que el usuario contratista debe tener acceso a la herramienta, una cuenta local que se cree en la herramienta. Es la única contraseña que el usuario contratista tiene. Entonces, esta herramienta lo que hace es volverse el portal de mi infraestructura, el portal de mi hospital a nivel de esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a compartir la cuenta al contratista y le voy a decir que es un remote app. Es decir, vamos a hacerlo a nivel de aplicación. Va a tener acceso a la aplicación de Triton, que es la aplicación de gestión de inventario. Entonces, voy a decir, listo, tiene el permiso. Automáticamente ya le puede aparecer. Entonces, ¿qué va a hacer este contratista? Este contratista se conecta a Internet, se conecta a este portal. Entonces, aquí voy a hacer el ejemplo del contratista, donde ingresa la herramienta, el contratista se loguea automáticamente. Supongamos de que esta herramienta está publicada en Internet y que es mi portal de acceso. El usuario entra con una cuenta local, por supuesto, a este portal. Él ya tiene una contraseña. Entonces, ingresó al portal. Entonces, como podemos ver aquí, me aparece servidor contratistas. Es decir, que el usuario Diego le ha compartido a él este recurso, pero no le aparece como al usuario Diego, donde le aparecen todos los recursos de mi organización. El usuario contraseña no tiene por qué entrar a un controlador de dominio, por ejemplo. Entonces yo no le voy a compartir esto. Entonces el usuario contratista tiene acceso solamente a un dispositivo. Y resulta que tiene la cuenta proveedor, no tiene la cuenta admin, simplemente tiene la cuenta proveedor. Pero él necesita ingresar, ya le compartieron la cuenta. Entonces él necesita pedir la aprobación. Ok, ya tiene la cuenta, pero él necesita enviar un request para decir, necesito por temas de auditoría, necesito, por favor, aprobación. Supongamos, escribimos esto, por temas de auditoría, el contratista necesita ingresar a ese servidor. Entonces, él lo que hace es esperar por la aprobación y pues por supuesto al usuario Diego debe llegarle una notificación de contraseña pendiente. Esto quiere decir que dice, ok, en el servidor contratistas, con la cuenta local proveedor, el usuario contratista necesita una aprobación. Yo digo, ok, sí, porque realmente él necesita ingresar a esto. Entonces yo le voy a decir que sí, en efecto, le voy a decir aprobado automáticamente, lo apruebo, puede ingresar a la herramienta. Entonces, volviendo a la otra cuenta, a la cuenta del contratista, pues en efecto lo que él hace es poder ingresar al servidor. Entonces, aquí va a dar un checkout, es decir, tomo la contraseña, muchas gracias, aquí la toma. Él está tomando acá la contraseña. Pero ¿qué pasa? La contraseña, el password, resulta que dice que el contratista no lo puede ver, no está autorizado para ver la contraseña. Él simplemente lo que va a hacer es consumirla. Diego, en vez de crear un archivo de Excel con la dirección IP, con el usuario y contraseña y pasárselo al contratista, lo que hizo fue una maniobra mediante una herramienta dedicada al control de acceso, donde le dio una contraseña. El usuario no puede ver la contraseña, simplemente la va a consumir. Entonces el usuario lo que hace es, en definitiva, conectarse a la aplicación donde al usuario se le dio el acceso. Entonces aquí podemos ver de que le da la bienvenida,
donde la conexión es una conexión segura y auditada. Entonces el usuario contratista ya está dentro de la organización, donde está en la aplicación netamente de gestión de inventarios. Automáticamente le dimos ese acceso por RDP, pero a la aplicación. Entonces, lo que hace el usuario es poder entrar ya a su aplicación, donde está el nombre de los medicamentos, que se le está haciendo el control, que se le está haciendo el seguimiento. Este contratista se dedica a esto, donde puede realizar cambios, donde maneja todo el tema de las compras de los medicamentos para nuestra organización, para nuestro hospital, y él puede manejar esta aplicación. Él es el dueño de esta aplicación, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Aquí la cerré. Aquí cerré la aplicación. ¿Y qué pasa? La pantalla me queda absolutamente en negro. Esto quiere decir que el usuario solamente tiene acceso a la aplicación. No puede entrar a los recursos del sistema. Absolutamente no lo puede hacer. Entonces yo quiero volver a dejarlo acá. Quiero volver a hacer la conexión, donde realizo esta conexión, vuelve y me aparece que auditada, me conecto directamente a la aplicación y lo que hace la herramienta es, ok, usted tiene permisos, ingresó a la aplicación. Ahora, ¿qué pasaría si el contratista quiere entrar, por ejemplo, a Google Chrome para poder, no sé, entrar a YouTube y poder ver un video? Entonces, lo que va a hacer el contratista es automáticamente minimizar. Entonces, como pueden ver, la herramienta hace que ese control de acceso sea muy granular a la aplicación y no me va a dejar minimizar la aplicación. Él no la va a poder minimizar. Él simplemente va a poder trabajar con la herramienta, no va a poder hacer absolutamente nada más, sino la herramienta. Le di acceso a un usuario que no es del mi hospital, pero solamente a una aplicación. Entonces viene el control granular que nosotros podemos hacer para darles permisos a esos usuarios contratistas. Lo que hace este usuario es cerrarlo y vuelve, queda la pantalla en negro. No va a poder hacer nada más, no va a poder entrar a otra pestaña, no va a poder entrar a otro programa, no va a poder tener acceso a todo al dispositivo, a todo el servidor, simplemente a esa aplicación. Ahora, ¿qué es lo más importante? Aquí hay algo muy importante y es, uno, yo poder hacer la conexión remota. El contratista más bien hace la conexión remota a esa aplicación. Entonces, supongamos que el usuario Diego tiene tiempo. ¿Tiene tiempo para qué? Para auditarlo en tiempo real. Entonces, aquí es donde viene algo importante y es que el usuario Diego, con su conexión, él está viendo que existe una sesión activa en este momento. Entonces, Diego lo que hace es ingresar y él puede observar lo que está haciendo el usuario contratista en tiempo real. Entonces, quiero auditar en tiempo real al contratista y pues puedo ver todo lo que realice este usuario. Ahora, ¿qué pasa si el usuario está haciendo algo indebido en la misma aplicación? Pues yo le puedo automáticamente terminar la sesión. Yo le termino la sesión automáticamente al usuario contratista. Entonces el usuario contratista aquí ya no tiene la conexión. Ahora, no siempre hay un tiempo real para poder auditar. Siempre estamos ocupados, pero no necesito sacar el tiempo en tiempo real para poderlo auditar, sino simplemente yo puedo dejarlo que trabaje y automáticamente cuando el usuario termina la sesión, pues yo puedo ver sesiones grabadas de esta. Entonces, lo que pasa aquí es que yo puedo ver todas las conexiones que se realizaron a los dispositivos mediante un video. Entonces yo puedo ver el video, donde yo tengo un video y ese video dura lo que dura una conexión. Entonces automáticamente por ejemplo, dura 26 segundos, donde el usuario, ahí se ve el mouse, se ve el cursor, donde el usuario ingresa, modifica, elimina, todo lo que pasa en esa aplicación, yo lo puedo observar. Entonces, ahí es la importancia de poder tener la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario, Diego, le dio al contratista una cuenta donde está en uso, porque en este momento la tiene en uso, el contratista, le dio una cuenta para que trabajara en un servidor. Este usuario nunca supo la contraseña y solamente se conectó a mi infraestructura a esa aplicación. No conoce absolutamente nada más. Es decir, que entra a mi organización muy granularmente, específicamente a lo que yo quiero. Entonces, ahí la importancia de poder ver esto, ¿no? Ahora,
Viendo el Privileged User Behavior Analytics, viendo donde yo veo en los cambios de comportamiento, qué pasa con los usuarios privilegiados. Entonces ahí viene la importancia de poder observar esa analítica de usuario. Entonces ver, por ejemplo, la detección, esas anomalías que puedo ver. Entonces, por ejemplo, yo puedo observar desde la misma herramienta, puedo ver de que han habido 671 conexiones en horas que no son laborales. Entonces, bueno, si los usuarios administradores de la herramienta trabajan de 8 a 6 de la tarde, ¿por qué en las horas de negocio, en horas no laborales se están conectando? Entonces, aquí es donde yo puedo ver reportes más específicos de lo que están realizando los usuarios en el tipo de conexiones a los dispositivos que yo tengo. El dispositivo Linux, por ejemplo, se están conectando en horas que no son laborales. Entonces puedo empezar a tener esa visibilidad de cuándo se conectan los usuarios a los dispositivos, porque todo se está canalizando mediante esta herramienta que es el portal. ¿Qué pasa con las VPN? Las VPN nos dan acceso donde nos dice el usuario a cierta hora se conectó desde esta dirección IP hacia esta dirección IP. Pero aquí la herramienta lo que hace es que te da también esa seguridad cifrada, ese túnel cifrado para conectarnos a los dispositivos, pero te deja una auditoría, te deja un video. Entonces podemos darle acceso a alguien sin que sepa la contraseña y de igual forma podemos tener ese video. Entonces ver más información relevante a esas anomalías, password verificados. Entonces vemos que esas operaciones de poder que ver los password verificados. ¿Qué es un password verificado? Es que llega un usuario y realiza este movimiento, donde él toma y puede ver la contraseña, donde está viendo la contraseña de los dispositivos. Entonces, ¿por qué lo está viendo? ¿Por qué lo está haciendo? Y más en horas no laborales. Entonces, ahí empezará a poder observar esto y ver esos comportamientos extraños de los mismos usuarios administradores de la organización. Ahora, los dispositivos que más ingresan en horarios no laborales es un servidor que yo lo llamé servidor 20. Entonces yo le agrego el nombre y pues yo ya sé cuál es el dispositivo. Entonces ahí la importancia de poder ver esa información referente a esas anomalías en el tiempo. Ahora, a nivel de control de acceso, exactamente lo mismo, donde yo puedo ver de que el usuario Diego es el usuario que más da acceso a los demás. Es decir, que más habilita el control, donde yo puedo ver, puedo observar cómo son los movimientos de mis usuarios privilegiados. Entonces, un auditor puede estar viendo estos reportes porque lo que está haciendo es auditando a esos usuarios que son dueños de los dispositivos. Entonces, yo estoy empezando a controlar, estoy empezando a guardar en un baúl de contraseñas mis dispositivos, mis contraseñas, y con base de ese mismo baúl de contraseñas empezar a generar las conexiones a los dispositivos. Entonces, todo queda canalizado en un solo lugar, todo queda ahí, poder observar toda esa información relevante a mi organización. Entonces, ¿qué empiezo a tener? Visibilidad en las operaciones. ¿Qué es lo que está pasando en un servidor? ¿Cómo puedo yo hacer esa conexión? ¿Cómo puedo ir, por ejemplo, conectarme a un dispositivo Linux? ¿Cómo puedo ver todas las cuentas de él? Entonces empiezo yo a observar, empiezo yo a conocer, empiezo yo a mirar absolutamente todo lo que está pasando, todos los dispositivos, todas mis cuentas, y poder observar, tener esa visibilidad en cuanto a a las operaciones de mi organización. Entonces, ahí es importante. Entonces, volviendo acá al control de acceso por aplicación, el contratista lo que hizo fue un request de esto, pero el usuario Diego le compartió la cuenta al contratista. El usuario Diego, que de la organización de nuestro hospital, le dio acceso, pero solamente a una aplicación. Se le puede dar a una, dos, tres, cuatro, las que quiera. Aquí el ejemplo fue a una sola aplicación, con una cuenta local del servidor e ingreso. Realmente el contratista ni siquiera sabe la dirección IP, sabe solamente la cuenta de usuario que se llama proveedor, pero no sabe la contraseña. Entonces, lo que hicimos fue darle la bienvenida a una persona que no es de nuestra organización con un control totalmente seguro, sin poderle mostrar una contraseña. Y no tengo que estar mirando qué es lo que está haciendo él en el dispositivo, porque yo ya voy a tener un video.
y el usuario no va a estar siendo o viéndose grabado en todos sus movimientos, pero nosotros sí vamos a poder tener una auditoría. Entonces, ahí ya lo que se hizo fue compartir una sola aplicación, por supuesto, y en resumen, para poder medir ese nivel de riesgo, para poder medir ese nivel de riesgo en nuestro sector salud, en nuestro hospital, en nuestro centro de salud, pues en primer lugar, crear un portal de acceso a los dispositivos. Tenemos un portal de acceso, ustedes tienen un portal de acceso, entonces ahí empezar a ver. Necesito, antes de hacer una conexión RDP a un dispositivo o tener una aplicación llamada PuTTY para poder ingresar por SSH a un dispositivo Linux o a un switch, pues realmente, ¿por qué no creo un portal de acceso a mi infraestructura tecnológica? Porque si me conecto a ese portal de acceso, ya voy a empezar a auditar. Entonces, empezar a definir los dispositivos y aplicaciones a ingresar. Ok, estos usuarios tienen que ingresar a estas aplicaciones. Van a ingresar mediante el portal para poder ser auditados. Entonces estoy empezando a controlar y auditar. Por supuesto, un análisis de comportamiento de usuarios, porque si hay un usuario que comparte información, como por ejemplo Diego, que compartió un recurso a un contratista, pero ¿quién audita al usuario Diego? Entonces ahí es donde viene ese análisis de comportamiento de los usuarios. Realmente Diego puede estar abusando de los privilegios que le están dando. Entonces, auditar esos privilegios, auditar esos malos hábitos de uso que quizá algunos usuarios puedan cometer. Y por supuesto, la auditoría de todas las conexiones. Todas las conexiones que se realicen a mi organización tienen que estar grabadas por temas de compliance, por ejemplo. Entonces, tener guardadas mis conexiones. Y bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros Manage Engine este espacio de ciberseguridad, donde aquí dejo mis datos, mi correo diego.montenegro@sohocorp.com, donde síganos, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde tenemos muchísima información de lo que somos nosotros como compañía y lo que podemos ayudarle a ustedes en materia de ciberseguridad. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta actualmente. Al contrario, Diego, gracias a ti. Y sí, tenemos varias. Fíjate, la primera es de Carlos Colorado. Él pregunta, ¿cuál es el rol del área de recursos humanos que permita gestionar adecuadamente los riesgos de seguridad? Mira, hay algo muy importante ahí. Si yo tengo un área de recursos humanos, que el área de recursos humanos tiene, es bien cierto, tiene una labor en la organización, pero no es una labor de ir a administrar un sistema de información, no administrar un dispositivo, pues yo puedo, mediante este portal, de que las personas de recursos humanos se puedan conectar y desde ahí empezar a habilitarle permisos entre ellos y empiezo a auditar el área de recursos humanos. Entonces ahí es importante eso, poder segmentar esos usuarios administradores por áreas. De acuerdo. Segunda pregunta, ¿cómo planteas la seguridad en una institución de salud sin una auditoría efectiva? Pregunta Osman Arguello. Mira, es difícil. Sinceramente es muy difícil si no tenemos una auditoría efectiva. Es muy difícil saber en primer lugar o tener esa visión general a nivel de postura de seguridad. Si no tenemos una auditoría, si no sabemos cómo poder ver las operaciones de mi organización, pues realmente no tenemos una auditoría efectiva. Entonces ahí es donde para tener una auditoría efectiva tengamos una visión de las operaciones. ¿Y qué es esta visión? Pues realmente entrar a auditar todas las conexiones que hagan en mi infraestructura tecnológica. Entonces, ahí es importante poder tener esto. De acuerdo. Tercera pregunta, ¿es mejor plantear políticas de seguridad con medidas biométricas? ¿Cómo hacer este cambio? Mira, realmente el tema biométrico, el tema de las autenticaciones dentro de los dispositivos, hoy en día, y se seguirá viendo esto, es la contraseña es la más utilizada. Existen los biométricos como tal. Lo que pasa es que para cambiar ese sistema, primero tenemos que hacer una concienciación en los usuarios, porque realmente esto es un cambio de cultura. El conectarnos de otra forma es un cambio de cultura netamente que para muchos será un choque. Entonces siempre yo pienso que no se debe cambiar todo automáticamente, sino empezar a generar campañas dentro de la organización que ahora van a ser sistemas biométricos o cualquier otro sistema de doble factor de autenticación o sistemas de iris, por ejemplo, de tantos que hay, empezar a generar primero esa conciencia antes de. De acuerdo.
Esta pregunta que viene a continuación la tocaste en tu charla, pero a lo mejor valdría la pena como volverla a traer a la plática. Hoy en día Claro. usamos contraseñas para todo, para 1000 apps, para los dispositivos, para las apps de trabajo, etcétera. Es imposible recordarlas todas. ¿Cuál es la mejor manera de guardar mis contraseñas para ir a consultarlas cuando las necesite? Excelente pregunta. Y mira, sí lo tocamos y lo vamos a recordar de nuevo. Para ello es importante, no las podemos memorizar, no debemos memorizar una contraseña. Simplemente lo que debemos hacer es contar con sistemas seguros de almacenamiento de contraseñas dentro de la organización. Es decir, tener software como los que acabamos de ver, un software totalmente cifrado donde yo puedo almacenar las contraseñas y no solamente almacenar las contraseñas, sino simplemente desde ahí poderme conectar mediante estas contraseñas. Entonces lo que estoy haciendo es canalizando todo en un solo lugar para desde ahí volverse un portal de mi infraestructura tecnológica. Esta recomendación también aplicaría en el caso personal, o sea, no como organización, sino a nivel persona. Totalmente, totalmente. Realmente todos nosotros o como personas tenemos nuestras cuentas bancarias, por ejemplo, nuestras contraseñas, claves Ujú. de redes sociales y demás. Siempre es importante y es un mensaje para todos, saliéndonos un poco del contexto del sector salud, sino más de persona que somos, tengamos herramientas seguras para almacenamiento de contraseñas. No nos memoricemos las contraseñas, son muchas contraseñas. Y una recomendación que siempre doy, cada ciertos meses, los meses que ustedes quieran, cambien, roten las contraseñas. Y hay sistemas que lo que hacen es generar contraseñas para que no se nos olvide y tener organizadas contraseñas, ¿no? También eh, evitar no solamente digamos que anotar la contraseña por ahí, sino pues agregarle un poco de complejidad a la contraseña, ¿no? Ujú. Caracteres, mayúsculas, y no piensen en que la contraseña es una palabra. Lo que pasa es que cuando nos dicen digite aquí su contraseña o cree su contraseña, siempre lo primero que se nos viene a la mente es pensar en una palabra. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en una frase, supongamos, me gusta un helado frío? Entonces, ahí la importancia es de, tengo una frase completa, donde tengo caracteres especiales, cuando estoy en los espacios, donde tengo números. Entonces, el tener una frase se me puede volver una contraseña mucho más robusta. Entonces, es un consejo que les doy a ustedes. No pensemos contraseña que sea una palabra, sino mejor una frase. De acuerdo. Em, con certificaciones como CISM o CISSP, ¿se podrán tener garantías suficientes de que se mantendrá la confidencialidad de todos los datos, la integridad de cualquier pieza de información que haya pasado por la empresa y de que la accesibilidad será completa? Mira, realmente yo pienso que no. Eh, Realmente el tener un CISM, un CISP como certificación, sí nos da un poco de claridad a nivel de tendencias del mercado, en tendencias de lo que nos hace falta a nosotros como organizaciones, cómo proteger la información. Pero aquí lo importante es un trabajo en equipo con con todas las áreas de negocio de una organización y empezar a generar políticas mediante el apoyo de productos, de servicios, de herramientas que nos ayuden a tener una buena gestión o buen tratamiento de contraseña. Entonces, digamos que es un conjunto de muchas cosas. Una certificación nos va a garantizar de que tengamos los mejores lineamientos en una organización, pero aquí lo que debemos hacer es que nos debemos apoyar con todos y empezar a generar cultura cibernética, que es lo que muchas veces no se tiene. De acuerdo. Y una última pregunta de Alejandra Béjar. ¿A qué te refieres con la amenaza interna? ¿Riesgo? Porque ¿dónde queda la confianza del equipo, la concientización e importancia de tener información veraz? Mira, hay algo muy importante. Es cierto que mis compañeros de trabajo son personas de confianza porque pasaron por un área de recursos humanos, porque los contrataron en la organización. Pero realmente ahí va algo más allá de la confianza verbal. Realmente debemos tener sistemas que nos estén monitoreando a todos por temas de la información confidencial. Entonces, ¿qué pasa con un usuario que llega a la organización, es contratado, es muy contento de trabajar en esa organización y por X o Y razón este usuario se va, pero se va de la organización molesto con la organización? Esta persona puede hacer algo malo, puede llevarse información. Entonces, por eso es importante tener herramientas que nos estén auditando a todos los usuarios. Entonces, ahí va. Sí, es cierto que sí debemos tener un grado de confianza con los usuarios, pero también debemos tener herramientas que en esto se llaman mecanismos Zero Trust, que es no confío en nadie, voy abriendo caminos de confianza
pero siempre vigilando a todos. De acuerdo, Diego. Queremos agradecer tu participación. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, realmente, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en este espacio. Espero sea de gran utilidad. Recuerden que la seguridad es de todos. Esto es conciencia. Esto no es solamente para el sector salud. Esto viene desde casa. La seguridad viene desde casa. Muchísimas gracias y yo dejé mis datos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Y bueno, ya lo vieron, datos y temas sumamente importantes e interesantes para ustedes. Ahora quiero hacer algunos mensajes que son necesarios compartirles. Primero, les voy a compartir que ustedes saben que nosotros a lo largo del año tenemos algunos eventos para que ustedes participen y que estén en constante comunicación con nosotros, en intercambio de opiniones, estar, bueno, a la vanguardia en estos temas relacionados con tecnología, con salud, no solamente en México, sino en Latinoamérica y también en algunos otros países. Ahora bien, la invitación es para que nos acompañen al evento que viene ya en unas semanas. Esto será mayo 11 y 12. Nuestro evento es el segundo Doctor 4.0. Se va a llevar a cabo también de manera virtual. En un momento más les tendremos esta imagen para que ustedes ya busquen la información. Se pueden inscribir a partir de ya, para que tengan un muy buen lugar y vayan conociendo todos los avances del programa que tendremos para ese evento. Y sería un gusto volverlos a encontrar por ese medio. Así es que ya lo saben, estamos muy pronto para ese evento. Ahora, en un momento más les pasaremos esta imagen. El certificado de participación y la encuesta de satisfacción en torno a este tercer Smart Health Leaders Summit estará en su correo en los próximos días. Les pedimos, por supuesto, que nos hagan llegar todos sus comentarios, sus observaciones, inquietudes. ¿Qué les gustaría que también se tratara? ¿Qué otros temas en nuestros eventos? Porque su opinión para nosotros siempre es muy importante. Ahora bien, en unas semanas les tendremos ya el ebook de esta jornada, de estos días, para que tengan toda la información a la mano y que puedan estar ahí en constante consulta. Las charlas de estos 2 días, del 24 y el 25 de marzo, estarán disponibles hasta el 3 de abril. Es decir, ustedes van a tener varios días para volver a revisarlas, para adentrarse todavía mucho más. Si no tuvieron la oportunidad de estar en vivo, bueno, ahí podrán consultar. A lo mejor se perdieron alguna que era de su interés. Bueno, pues las tendrán disponibles en la plataforma. Ahora bien, es muy importante también que les recuerde que tenemos algunos ganadores. ¿Recuerdan? 2, el de ayer y el de hoy. Voy a nombrar primero a nuestra ganadora del día de hoy. Es María Fernanda Gallego Valencia, del Hospital Departamental Universitario del Quindio San Juan de Dios. Bienvenida, qué bueno. Enhorabuena por tu participación. El comité organizador se pondrá en contacto contigo para que puedas ya tener tu bono. Al igual, denme un momento. Voy a consultar el nombre del día de ayer, que también lo dimos al término del evento. Denme un segundo. Aquí está. Es Gerardo Esteban Trefil, de Leven Salud. Muchas gracias a Gerardo, y también el comité organizador se pondrá en contacto con ustedes. Y ahora sí, antes de cerrar, recordarles que este evento es un esfuerzo, el trabajo de RIA Smart Health, así como nuestros patrocinadores que estuvieron con nosotros, ya han estado con nosotros acompañando en las actividades: Genesis, Dedalus, Microsoft, Elsevier, Manage Engine, Amazon Web Services y KPMG. Vamos a ver ahora sí la imagen del evento, como les decía yo, al cual los estamos invitando, pero les recuerdo que en nuestra página pueden tener toda la información escribiéndole al comité organizador.
y decirles que gracias a ustedes pues hemos llegado al final de esta jornada. Ha sido un placer compartir tiempo y espacio con ustedes. Que tengan excelente tarde. La sala de networking y la sala comercial todavía estarán disponibles para ustedes un par de horas más, así es que visítenlas, quédense ahí en ese espacio que es para ustedes. Hasta luego y buenas tardes.